Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, en un nuevo programa Conexión, Crecimiento y Servicio. Estoy muy contento de poder compartir estas temáticas con ustedes. Cada día vamos a estar conectados, transmitiendo y tocando algunos temas que creo que son muy importantes y relevantes también para la Iglesia. En este día nos acompaña nuestro hermano Jorge Altimira Muñoz, quien va a compartir sobre la temática de matrimonio. Y seguramente tú ahí ya en pantalla vas a estar muy interesado, como yo también. Todos necesitamos aprender sobre matrimonio, así que estamos muy felices de que Jorge nos acompañe con esta enseñanza. ¿Estás por ahí, Jorge? Acá estamos, pastor, dispuestos, ansiosos ya de empezar este curso, estas clases, para ver si somos edificados, que lo necesitamos todos. Así. Por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a orar para comenzar este tiempo de compartir la palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder disfrutar, Señor, de un tiempo de comunión, de un tiempo de estar conectados en línea, Señor, aprendiendo de tu palabra. Y en esta temática, Señor, especial de matrimonio, siempre, Señor, estamos necesitados de esto, Señor, y te rogamos que tú uses a Jorge, que guíe su exposición, Señor, y que podamos todos juntos aprender, porque somos todos aquí aprendices tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, bueno, Jorge. Esta clase 1, que tiene título "Está Dios en el centro de su matrimonio", corresponde a una serie de clases, son 9 en realidad, del Ministerio 9 Marcas. Esta es la primera clase, que hace una pregunta muy importante, en el fondo, central para nosotros. ¿Consideramos a Dios en el centro del matrimonio? Y claro, de la experiencia personal, aquellos que me conocen, los que hemos vivido procesos complejos y complicados en nuestros matrimonios, sabemos que cuando hemos descuidado a Dios, hemos descuidado su palabra y su guía, la cantidad de problemas, hermanos, es grande. Entonces, ¿qué mejor consejo que considerar a Dios, a su palabra, sus consejos, en el fondo, en nuestro matrimonio? En nuestra vida personal, pero también en nuestro matrimonio, porque también Dios le ha hablado del matrimonio y ha dado varias indicaciones que debiéramos nosotros seguir. Esta clase 1, "Está Dios en el centro de su matrimonio", se inicia en realidad con un conflicto clásico de un matrimonio, una discusión entre un esposo y una esposa por un tema de dinero, de administración de dinero. La esposa lo cuestiona un poco, él le dijo: "Yo me iba a hacer cargo, no te metas en esto", etc. Bueno, hay unas palabras un poco duras, la esposa finalmente llora y él se va, se para de la habitación, se va, da un portazo y termina la discusión. La verdad es que en lugar de reconciliarse y disculparse, ellos no resuelven el problema finalmente. Y si vemos que ahí hay un problema, en el fondo puede ser un problema por un tema de dinero, pero en realidad, aunque usted lo crea o no, el mayor problema no es el dinero en el matrimonio, el mayor problema no es la comunicación, no es tampoco la relación conyugal. El mayor problema en un matrimonio es que un matrimonio está sin Dios. El mayor problema que puede tener un matrimonio es que ese matrimonio no está considerando a Dios. Podemos hablar acerca de muchas cosas, de muchos asuntos, de empleo, de trabajo, de familia, etcétera, proyectos, pero hablamos muy poco sobre Dios. Entonces la pregunta es, ¿vivimos nosotros en un matrimonio sin Dios? Y si nos damos cuenta, en muchos matrimonios Dios no está en el centro. Incluso como cristianos nosotros vivimos matrimonios, entre comillas, ateos, matrimonios desprovistos de Dios y de su palabra. Puede que vayamos a la iglesia con regularidad, seguro que muchos de nosotros leemos la Biblia, estudiamos, nos metemos en cursos de manera personal para aprender y crecer, que es bueno hacerlo naturalmente, y queremos ser más fieles. Pero en realidad muchos de nosotros frecuentemente no ponemos a Dios y su palabra en el centro de nuestras relaciones matrimoniales. Y aquí vamos a ver que hay 3 razones que se dan en este estudio que dan lugar a matrimonios sin Dios. Bueno, ahí lo ven ustedes. 1 es nuestra inmadurez espiritual. 2, nuestra incredulidad y egoísmo. Y 3, atrapados en lo horizontal y olvidando la gloria de Dios.
vamos a desarrollar el primer punto, que es nuestra inmadurez espiritual. Pastor, si tú me ayudas, por favor, con 1 Corintios 3, Por del supuesto. 1 al 4. Vamos a leer ahí 1 Corintios 3, del 1 al 4. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bueno, aquí Pablo se dirige a los corintios y primero a los hermanos de la iglesia de Corintios, porque dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablar, hay una queja, hay una molestia, pero no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es una clasificación dura para ellos. Eran niños en Cristo. Les tuve que dar leche, no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Por qué sois carnales? Dice, porque hay celos, contiendas y disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo aquí critica duramente a los corintios y habla de su inmadurez espiritual. Los condena por ser más mundanos que espirituales. Y él les llama niños en Cristo. Hay una analogía aquí como un bebé que no está listo por una comida sólida y tiene que darle leche en vez de ya estar crecidos para darles alimentos sólidos. Bueno, ¿Y por qué? yo creo que es muy interesante eso que estás diciendo, porque en realidad uno tiene que ser honesto, ¿no? Reconocer que en realidad muchas de las veces que nosotros discutimos y peleamos en la familia es porque estamos comportándonos inmaduramente, estamos a veces peleando por tonteras, ¿ah? Y muchos lo reconocemos, y son disensiones, celos, porque queremos cosas que anhelamos en nuestro corazón. No siempre estamos pidiéndole a Dios que Él transforme nuestro corazón y que realmente tengamos los motivos correctos. O sea, claramente, como tú ahí nos cuentas, la madurez espiritual influye muchísimo en el resultado del matrimonio. Así es. Lo que ocurre es que muchas veces en nuestros mismos matrimonios estamos más preocupados de las cosas del mundo, en el fondo, de los afanes de la vida, y despreocupamos a Dios, despreocupamos a Cristo, la iglesia, la palabra, incluso nuestra propia fe. Por lo tanto, nuestras dietas espirituales reflejan lo mismo. Tomamos leche en vez de tomar alimentos sólidos. Así que aquí hay un llamado de atención a dónde estamos poniendo el foco. ¿En qué nos estamos enfocando en nuestros matrimonios? ¿Qué importancia le damos a los asuntos de Dios? A buscar primeramente el reino de Dios, ¿cierto? Y su justicia. Y aquí las cosas de Dios, su palabra, la iglesia, la fe, el crecimiento, el proceso de santificación incluso nuestro, lo dejamos descuidado por asuntos que nos preocupan más terrenales, que a veces, por supuesto, es necesario ocuparse de las cosas importantes, de cómo llevamos la vida, de cómo somos como papás, de nuestros roles en la casa, de las provisiones, del orden, pero descuidamos a Dios. Dios es capaz, de hecho Él desea que lo podamos considerar en todas las áreas de nuestra vida. Sí, No solamente el domingo o cuando oremos en la tarde, en la noche o cuando hablamos la escritura. En todas las áreas de nuestra vida. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, el segundo aspecto que se desarrolla acá como idea es la incredulidad y egoísmo. Ahí tenemos otro texto, pastor, por favor. Sí, dice, ahí en Hebreos 3, 12 al 14, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Del principio. Claro, acá el autor de Hebreos se dirige a los cristianos de nuevo habla a los hermanos, ¿cierto? Les advierte aquí acerca de escoger la incredulidad. Fíjense que interesante, escoger la incredulidad. Hay una consecuencia grave de esta incredulidad. La persona se aparta del Dios vivo, versículo 12, y los corazones, nuestros corazones, pueden ser endurecidos por el engaño del pecado, versículo 13. Entonces aquí hay una advertencia, dos advertencias que se hacen. Una advertencia a los cristianos acerca de ser no cristianos. La siguiente imagen, por favor. Ok. Advertencia a los cristianos acerca de no ser cristianos. Nuevamente podemos entender el caso, por ejemplo, de la iglesia, cuando nos reunimos como cuerpo, ¿cierto?, de la iglesia. Estamos obligados a que las personas
se identifiquen como cristianos. Ahí todos son cristianos, ¿cierto? Van a la iglesia, llevan su vida, participan de la iglesia. Todos somos cristianos. Pero, sin embargo, el comentario que hace acá la lección es que elegimos consecuentemente seguir un camino sin fe, que muestra que probablemente usted no es cristiano, y es una dura crítica. Si estamos eligiendo consecuente, voluntaria y permanentemente seguir un camino distinto de la fe, es decir, hacer lo que yo quiero, no considerar a Dios, aquí hay que cuestionarse, probablemente dice, el texto es duro, no lo dije yo, dice probablemente usted no es cristiano. En las decisiones que toma en su vida y en su matrimonio, demuestra constantemente que ha puesto más fe en sí mismo o en este mundo que en seguir a Dios. Por lo tanto, la pregunta, ¿refleja su matrimonio un camino fiel que sigue a Dios y busca obedecer su palabra? ¿O ha consecuentemente escogido no creer en Dios y seguirle? Ese sería el comentario de No Ser Cristiano. No sé si Pastor quiere hacer algún comentario tú. Sí, sí, es bien, por supuesto, desafiante, ¿no? Es duro, ¿ah? La tesis que hay ahí, porque, claro, pero la Biblia es clara en decir, ¿no? Y hay un riesgo muy alto en a veces decir que somos cristianos, pero en la práctica, en la realidad, no lo somos, porque no estamos siguiendo a Dios y su palabra, porque no solamente decir yo creo en Dios, los demonios también dicen creo en Dios Claro, y tiemblan, ¿no? O sea, en así es. realidad el seguir a Dios es buscarle apasionadamente y obedecer su palabra para que ese conocimiento, en esa relación, nuestra vida sea transformada. Y eso va a repercutir directamente también en nuestro matrimonio. Si no estamos siendo santificados, si no estamos llevando nuestra naturaleza pecaminosa a la cruz, ¿no? Para que el Señor nos renueve y nos transforme, no vamos a ver fruto en nuestra vida y eso va a afectar y va a causar muchos dolores a nuestra vida en la vida matrimonial. Claro, así remata este punto que de advertencia de ser no cristiano. Dice, la advertencia para ustedes, si constantemente escoge la incredulidad en su vida, constante, permanente, voluntariamente, y en su matrimonio, no puede mantener la confianza de que es cristiano. Revisemos entonces nuestras vidas, ¿eh? Es un llamado para revisar nuestras vidas. Así El es. segundo punto que se desarrolla en la otra imagen, advertencia a los cristianos sobre ceder ante el ateísmo momentáneo. Ateísmo momentáneo. Y aquí se desarrollan dos puntos que es la incredulidad pasiva y la incredulidad activa. La pasiva relacionada con la ignorancia o el conformismo. Muchas veces la consecuencia de vivir una vida de familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, una imagen, un modelo de familia distorsionó el modelo, por supuesto, que Dios estableció para el matrimonio, y nos permitió visualizar matrimonios infieles. Entonces traemos esas costumbres, o sea, esos hábitos, esas imágenes a nuestros matrimonios. Y a veces nos familiarizamos con ellos. A veces nunca fuimos enseñados, a pesar de pertenecer a un lugar cristiano, a veces nunca fuimos enseñados sobre cómo aplicar la palabra, porque una cosa es conocerla y otra cosa es aplicar la palabra de Dios a nuestro matrimonio. Y así que pasa, entonces vivimos un poco a la deriva, como mejor sabemos, como nos tinca. Y las consecuencias, por supuesto, en el Sí. matrimonio. Mira, pensaba en eso, ¿no? Respecto de la ignorancia. Yo creo que efectivamente tenemos que reconocer, hay ignorancia en nosotros respecto del matrimonio, de lo que es hacer familia, pero eso no nos libera de la responsabilidad. O sea, imagínate que alguien me dijera, ¿quieres trabajar en la NASA? Y yo dijera sí, y llego allá y no tengo idea de lo que hay que hacer. Bueno, es mi responsabilidad, si yo estoy asumiendo Claro. un rol, prepararme. Entonces, en el matrimonio yo creo, y lo he visto, lo vi en mi propia vida y lo he visto muchas veces en la consejería pastoral, que en realidad muchos enfrentamos la vida matrimonial sin aprender, sin saber, sin entrenarnos. Y otras veces, como tú decías ahí, está en la pantalla esa idea conformista, ¿no? Como que es lo que hay, es lo que me tocó y no hay más, nos acostumbramos a una forma de matrimonio, pero no estamos apuntando al matrimonio que Dios quiere y nos conformamos. En la práctica es una incredulidad, como dice ahí muy bien, ¿eh? Es muy bonita la definición, una incredulidad pasiva. Nos estamos conformando a no avanzar a los propósitos eternos que Dios tiene para nuestra vida y nuestra familia, ¿no? Que es un regalo del Señor. Sí, me acordaba del otro pasaje, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un Así. llamado de la Escritura de Dios que nos hace. Bueno, el otro punto es la incredulidad activa, y este es más frecuente en los cristianos, ¿eh? Estamos activamente escogiendo la incredulidad. Conocemos el camino de Dios, conocemos su palabra, pero elegimos un camino diferente, es decir, algo que implica alejarse de Dios. Es decir, tomo mi propia decisión. Estamos escogiendo, y fíjate que esto es importante, estamos escogiendo deliberadamente una rebelión contra Dios.
Recuerden que la rebelión viene de allá de Génesis. Sí, La sí. rebelión contra Dios. Dios dice, pero yo opino distinto. Wow, Eso, yo creo que eso es muy desafiante, ¿no? Dura cosa es dar cosas contra el sí. aguijón, decía Pablo, ¿no? O sea, enfrentar a Dios y rebelarnos contra Dios, por supuesto que no es el mejor camino que alguien puede tomar, yo creo que es el peor camino que alguien puede tomar. Así que yo creo que es un llamado lindo, amoroso que Dios también hoy día nos está haciendo, ¿no? A no tener esta incredulidad activa, aunque decimos ser creyentes, hijos de Dios, pero en áreas de nuestra vida y particularmente en el matrimonio estamos siendo incrédulos intencionales, no tomando los caminos que Dios quiere, los roles, los mandamientos que Dios quiere para que nuestro matrimonio glorifique al Señor y también nos traiga felicidad, ¿no? Que todos queremos en la práctica ser felices. Ninguno de nosotros aquí está masoquista se casó para ser infeliz, ¿no? Pero en la práctica este tipo de incredulidades, como Jorge nos cuenta, nos está llevando muchas veces a sufrir tristezas y dolores porque no estamos siendo creyentes genuinos también en esta área del matrimonio. Sí, mira, en cosas prácticas, por ejemplo, cómo los esposos o las esposas manifiestan esta incredulidad activa en el matrimonio. Por ejemplo, el caso del esposo. Yo sé que tengo que entregar mi vida por mi esposa, como Cristo entregó su vida por la iglesia. Efesios, conocemos el versículo, conocemos la palabra, conocemos el mandamiento. Pero ¿qué escojo? No hacerlo. En lugar de servirle, prefiero satisfacer mi propia comodidad y mis propios deseos. Esa es una incredulidad activa. Sé lo que Dios dice, pero yo escojo hacer una cosa distinta. Mm. Yo sé que tengo, por ejemplo, otro punto, sé que tengo que comprometerme con mi esposa emocionalmente, pero es más fácil evitar los asuntos difíciles para los hombres, ¿cierto? Y permanecer superficialmente, no meterme en aguas profundas, en aguas turbias que me ocasionan problemas. Pues nosotros tenemos que comprometernos con ellas también emocionalmente. Pero obviamente es mucho más fácil no hacerlo. Me evito todos los problemas, no me meto en esos líos. Es una incredulidad activa. Para el caso de las esposas, un par de ejemplos. Una esposa que puede decir, yo sé que soy más competente que mi esposo. Tengo lo que sea, más capacidad, más estudios, más razonamiento, etcétera. Y en lugar de seguir el liderazgo del esposo que Dios le dio al esposo, prefiere tomar el control de la situación. No quiero ser pesado, pero mujeres controladoras y manipuladoras, en vez de entregarle el lugar de responsabilidad que Dios le dio al hombre. Claro, y mira, y bien Eso, interesante porque efectivamente muchas veces nuestras esposas tienen fabulosos dones y talentos, en algunos sentidos claramente y en varios sentidos, habilidades por sobre las que nosotros podemos tener, ¿no? Sin embargo, bueno, Dios ha instituido un sistema de gobierno, una manera en que el matrimonio se desarrolle, y el hombre también, como tú lo decías, ¿no? Dios le ha dicho que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso significa entregarse y sacrificarse por ella. Pero claro, a veces caemos en la comodidad y en lo que a nuestra carnalidad le conviene, ¿no? Y eso, por supuesto, como tú dices, son esos tremendos ejemplos, ¿no? De incredulidad pasiva o activa. sí, de hecho, vamos a ver, estos temas son bien interesantes. En las clases 3, 2, 3 y 4 vamos a ver también aspectos del matrimonio desde la concepción de creación, caída y redención. Es bien interesante, esos capítulos que vienen adelante son bien interesantes. Y Súper. vamos a tocar más profundamente esos temas. En el caso de las esposas, por ejemplo, estábamos viendo el caso de él tiene un liderazgo, pero prefiero tomar yo el control de la situación. Otra manifestación de esta incredulidad activa en la esposa, por ejemplo, yo estoy herida o frustrada y por eso, como venganza, digo las cosas que digo o manifiesto mi enojo abiertamente. Otra manera de manifestar esta incredulidad activa, porque sabe lo que Dios dice, sabe la instrucción que hay de Dios para la esposa, pero yo doy rienda suelta a mis instintos, a mis sentimientos, a mi malestar y digo lo que quiero y hago lo que quiero. Así que estas son un par de ejemplos, hay muchísimos ejemplos, nosotros podemos revisar en Sí, nuestras propias vidas. yo creo que nuestros auditores también podrían estar ya pensando varios otros Claro, ejemplos ¿cómo lo han de hecho? la vida diaria, claro. ¿Cómo ha pasado en la vida diaria? Exacto, así es. Así que si no confiamos en Dios, es más fácil seguir el camino de la incredulidad. En cada uno de los ejemplos que hemos mencionado, fíjense que la pregunta es ¿a quién o qué estoy escogiendo en su lugar? O sea, si yo no escojo a Dios, ¿qué generalmente estoy escogiendo? Escojo mi propia voluntad, mi propia decisión. En el fondo, me escojo yo mismo, ¿no? Así que ojo con ese tema porque está basado, esta incredulidad activa, para terminar solamente la idea, está basada en el yo. Así que, ojo, Mm. ahí está la incredulidad activa. Yo escojo, yo decido, yo opino. Bueno, este otro punto que es el 3, atrapados en lo horizontal y olvidando la gloria de Dios. Aquí vamos a ver el tema del plano horizontal, el objetivo del matrimonio que habla de la unidad, y el plano vertical, que es la relación del matrimonio con glorificar a Dios. Eh,
voy a leer lo que está ahí en la imagen, dice: reconocer la gloria de Dios significa reconocer que este matrimonio es menos sobre mí y mi cónyuge y es mucho más acerca de Dios. Podemos ver al inicio en Génesis 2:24 uno de los objetivos del matrimonio. El objetivo del matrimonio era la unidad. Por eso Dios habla de una sola carne. Y el llamado entonces a trabajar unidos, compenetrados, ambos. Pero a veces nos olvidamos de esta dimensión y frecuentemente las decisiones y actitudes pecaminosas en nuestros matrimonios nos mantienen arraigados en esta dinámica horizontal, es decir, preocupados por los asuntos nuestros, los asuntos acá entre nosotros, lo que pasa entre los cónyuges, lo que hace, lo que piensa, cómo reacciona, qué me dijo, etcétera, etcétera. Y damos estas batallas diarias en el matrimonio y se convierten en verdaderas trincheras. Perdemos de vista que las cosas más grandes. Podemos rápidamente olvidarnos, y ese es un llamado a atención, de la dimensión vertical de nuestro matrimonio. Porque ¿cuál es el objetivo de nuestro matrimonio? Glorificar a Dios. Eso lo conocemos bien, ¿cierto? Porque más que una relación humana, el matrimonio está destinado a mostrar, y lo sabemos, una mayor realidad espiritual, la relación de Cristo y su esposa, la iglesia. Así que el matrimonio se trata de nosotros dos, de dos personas. Está supuesto a ser sobre Dios y su mayor gloria. Ahí hay un versículo en 1 Corintios 10:31, no tiene a mano, pero dice: si pues coméis... Déjame buscarlo, lo puedo buscar aquí rapidito. Vamos a tener, aquí tenemos la Es un Biblia. versículo bien conocido por nosotros. Sí, sí, lo vamos a leer aquí directamente. El texto Mientras tú de lo 1 buscas, pastor, Corintios. solamente recordar que este de la relación de Cristo y su esposa en la iglesia está en Efesios 5, se desarrolla especialmente entre el 21 y 33. Es un pasaje bien conocido por la iglesia en general. Perfecto. 1 Corintios 10:31 dice así: Sí. si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Imagínate que estábamos hablando recién. Supuesto a ser sobre Dios y su mayor gloria. Entonces, si quieres comentar algo al respecto, pastor. Bueno, Todo para la gloria, todo para sí, la gloria. sí. Bueno, fuimos creados para alabanza de su gloria, como dice Efesios, y nuestro matrimonio debiera glorificar al Señor, ¿no? Ese es el propósito de toda la creación. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, si toda la creación está de alguna manera hablando del Creador, por supuesto que nuestro matrimonio también debiera apuntar a eso. Sin duda, yo creo que esto no se trata de ser legalista y ponernos palos en la cabeza solamente, ¿no? Esta es la meta. Y lo hermoso es que Dios no nos deja solos, Dios nos ayuda en esto. Pero lamentablemente tenemos que reconocer que muchas veces somos duros de servicio y no vamos a Dios. No estamos buscando a ese Dios maravilloso que quiere ayudarnos a resolver estos tres problemas que Jorge nos ha contado, ¿no? De estar atrapado en lo horizontal, la incredulidad y la inmadurez espiritual, que realmente es bastante significativa en nuestra vida, ¿no? Yo lo he visto en mi vida y por supuesto en la función pastoral me ha tocado verlo más de alguna vez, ¿no? En este Sí. tema de la Bueno, vida matrimonial. yo lo vi muchas veces en mi vida, pastor, así que estamos en el proceso de santidad y crecimiento. Mira, una pregunta clave: ¿cuánto tiempo pasamos en esta dimensión horizontal, en las cosas de nosotros, los asuntos del matrimonio propiamente tal, sin hacer ninguna referencia a Dios? Fíjate, porque reconocer la gloria de Dios, como dice ahí, significa reconocer que este matrimonio es menos sobre mí y mi cónyuge y es mucho más acerca de Dios. El matrimonio muestra la gloria de Dios, muestra esa relación de Cristo con su iglesia. Sí, de hecho, Mira, ¿cuál creo, es? Jorge, Sí, creo que en ese punto es bien interesante porque la mayoría de las discusiones las discusiones no están centradas en cuánto no estamos glorificando a Dios. O sea, ¿por qué? No estamos peleando por glorificar a Dios. Estamos peleando por claro, qué no me das lo que yo quiero, por qué no te doy, exactamente. por qué. O sea, todo es horizontal. Ahí están las peleas. Pero no estamos realmente luchando porque Dios sea el centro y nuestro matrimonio glorifique a Dios. Así es. Mira, la siguiente imagen habla de áreas de la vida. A veces distribuimos a Dios en un área o en otra, o limitamos a Dios a ciertas áreas. Fíjate que, por ejemplo, nosotros tenemos muchas áreas de la vida, en el matrimonio especialmente, y distribuimos el área, tal vez sabemos cómo estudiar la Biblia, cómo orar, cómo hablarle a mis hijos acerca de Dios, pero no sé cómo Él se relaciona con algunas áreas de mi vida. En realidad se relaciona con todas. Pero, por ejemplo, no sé si se ha preguntado, hermano, amigo, ¿cómo se relaciona Dios con el sexo en mi matrimonio? Una buena pregunta.
¿Hay instrucciones? Por supuesto que hay instrucciones, ¿cierto? No es en materia de Claro, estudio. pero ¿Cómo fíjate que se relaciona? como tú lo dices, Sí, Jorge, en el fondo Dios es el Señor de todo, también de mi vida sexual. Entonces Dios tiene algo que decirme y enseñarme, y también la vida íntima sexual también debiera estar apuntada a glorificar a Dios y no a tener solamente ese centro que generalmente tiende a tener de la autosatisfacción, sino también de la gloria de Dios centrada en el amor al prójimo más que en el el amor a uno amor, mismo. así es. Mira, otra área, por ejemplo, el dinero. Eh, ¿Cómo estamos administrando el dinero? A veces hay matrimonios, esposo, esposa, trabajan los dos, y a veces se generan, como lo vimos al principio, se generan conflictos por el dinero. ¿Cómo estamos administrando el dinero? Bueno, ¿dónde está Dios en la administración del dinero? ¿Cómo estamos usando los recursos? ¿Estamos glorificando a Dios con la administración de nuestros recursos? ¿O estamos nosotros en esta relación horizontal discutiendo asuntos acerca del dinero? No hablamos sobre la manera en que Dios se relaciona con el dinero, o lo que la Biblia dice acerca del dinero. Entonces, hay Sí. otro caso, por ejemplo, en la profesión. Aquellos que han tenido la posibilidad de estudiar alguna profesión, oficio, bueno, están mis logros, mis objetivos, mis cosas son más importantes, son prioridades en mi vida. Bueno, y como cristiano me pregunto, ¿estoy dispuesto a poner mi matrimonio antes que mi profesión? ¿Cómo se relaciona Dios en mis metas de trabajo y ambiciones de carrera? Eso lo hemos visto en algunas predicaciones en nuestra iglesia local. Eh, Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, sí, eso no está prohibido. El tema es, ¿para qué lo hacemos? ¿Con qué objetivo lo hacemos? ¿Qué vamos a poner de nuestros dones y talentos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia? ¿Cómo vamos a usar estas herramientas en nuestra vida, efectivamente? En nuestra vida que vivimos, donde vivimos el Evangelio. ¿Cómo manifestamos el Evangelio a través de incluso profesiones, oficios, estudios, logros? Y la vida de hogar, que es otro aspecto. A veces estoy más interesado en lo que es grande, cómodo, por ejemplo, proyectos en el hogar, proyectos de familia, crecimiento, una casa, o un auto, bienes en el hogar, bueno, y dónde estamos considerando a Dios en nuestros proyectos. Entonces, estas 4 áreas que menciona acá el texto, sexo, dinero, profesión, vida de hogar, son 4, pero hay muchas más áreas en la vida en que Dios, en el fondo, todas las áreas de nuestra vida deben estar bajo O sea, el ojo, bajo la como, mirada de Dios. como tú dices, Jorge, o sea, tenemos una mirada totalmente horizontal en esas áreas de sexo, de Claro, dinero, de profesión, de hogar, todo en el plano horizontal. No estamos mirando cómo el Señor puede ser honrado y glorificado en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, bien interesante, o sea, nuestra mirada tiene que cambiar. En algún minuto tenemos que dejar de mirar horizontal y empezar a mirar más hacia arriba, ¿no? así. Bueno, como dice la misma imagen, el resumen dice abajo, necesitamos elevar nuestra mirada al cielo y considerar al Señor y Creador del universo. Eso está en Isaías 40, 25 al 26. Mira, precioso texto ahí en Isaías 40, 25, 26, dice, levantad en alto vuestros ojos. O sea, dejemos de mirar horizontal, nos está diciendo, ¿no? Deja de mirar hacia abajo, empieza a mirar hacia arriba y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, es mirar a Dios y que Él sea realmente nuestro Dios y que Él nos diga entonces cómo mirar y cómo obtener el mejor provecho de las cosas y en qué usar todo lo que Dios nos ha dado, partiendo por nuestro matrimonio, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a ver a continuación qué significa, porque todo esto puede ser muy, muy teórico. ¿Cómo lo hago? ¿Qué significa poner a Dios en el centro de tu matrimonio? Excelente, vamos, Bueno, vamos. aquí hay algunas sugerencias. Uno, comience haciendo una simple pregunta. ¿Y Dios? Que es un poco lo que, retomando la idea anterior, necesitamos comenzar con esta pregunta básica. Luego, orar para que Dios se revele a mi vida, a nuestro matrimonio, a medida que avanzamos en esta relación. ¿Cómo se relaciona Dios con este asunto? Mira que es una pregunta que tenemos que hacernos en general. ¿Vamos a tomar una decisión de algo? Ok, pero ¿qué opina Dios sobre esto? O sea, Bueno, a veces no lo sabemos. podría ser ¿Ah? Jorge incluso a lo mejor, no sé, oye, hay que, cambiemos la estufa de la casa. A ver, pero ¿cómo se relaciona Dios con el cambio de la estufa de mi casa? Claro, ¿Dios se meterá en claro. ese tipo de cosas? Yo creo que sí, pues sí, Bueno, todo, ¿ves? todo, todo, todo. Claro, piensa que en el fondo, mira, yo me acuerdo haber visto una vez una predicación del pastor Rogers y decía, Dios no te va a decir si, en americano por supuesto, decía, Dios no te va a decir si tienes que cambiar el auto por un Cadillac rojo o verde, pero te dice cómo tienes que administrar tu dinero. Entonces, Exactamente. hay una mirada de Dios
sobre, por ejemplo, en este aspecto, la administración del dinero. Entonces, cuando vamos a comprar algo, incluso cosas, detalles tan pequeños como eso, vamos a comprar algo, ok, pero ¿cómo estamos administrando el dinero? Por Claro. ejemplo, la fidelidad de Dios, la administración de los recursos. Estamos Claro, porque proveyendo, estamos sembrando. podría Dios darnos ese dinero para muchas cosas, pero Dios a lo Claro, mejor nos está guiando y si le preguntamos, a lo mejor es porque hoy día ese dinero tenemos que tenerlo para apoyar a otra persona y no por para, ejemplo, claro, por ejemplo, para renovar la estufa o renovar la camisa o algo en particular que yo quiera hoy día, que mi deseo, ¿no? Que son lícitos. claro, así Dios es. nos da deseos, nos da muchas cosas para que las disfrutemos, pero a lo mejor no es el momento. Y esos momentos, por supuesto, Dios tiene que decirnos algo. Y está muy buena esa pregunta. ¿Cómo se relaciona Dios con este asunto? Yo creo que debe ser una dinámica diaria nosotros. Sí, claro. Bueno, ahí dice la sugerencia, entre paréntesis, ore. Después de esa pregunta, ore y pídale a Dios ayuda. La siguiente imagen dice, que es el segundo punto que se desarrolla aquí, confiar en Dios y vivir una vida centrada en el Evangelio. Eso nos parece en la iglesia local, cierto conocido, los que hemos Sí. pasado ese estudio, Los que están vivir ahí una en vida centrada en el discipulado Evangelio. de una vida centrada en el Evangelio lo saben muy bien. Así es. Así es. Aquí confía en Dios. El primer consejo, confíe en Dios. Mira, muchos matrimonios tratan de arreglar sus problemas, sus matrimonios, tratan de arreglar sus matrimonios haciendo exactamente eso mismo, arreglando su matrimonio. Fíjate qué dice. Las parejas cristianas tratan de arreglar sus matrimonios haciendo exactamente eso mismo, arreglando sus matrimonios. El enfoque de su relación es de ellos mismos, ese enfoque horizontal. ¿Cómo arreglamos el matrimonio? Sentémonos, ok, discutamos sobre este asunto. Bueno, ¿y dónde está Dios? Entonces, en este gráfico se muestra esta importancia. Cuando hay unidad en el esposo y la esposa, abajo, en la parte de abajo del gráfico, unidad del esposo y la esposa, es cuando hay confianza hacia arriba, que es Dios. Y también Dios traspasa, entrega esa confianza al esposo y a la esposa para que haya unidad. Este triángulo tiene una relación permanente, pero esa unidad se logra basada en una confianza en Dios. Lo Ahora, demás, mira, sí, Jorge, en ese punto, perdona que te interrumpa, he pensado lo siguiente, o sea, no es esa idea de confianza, sí, yo confío. La confianza es sí, una fe claro, activa, significa fe y obra, significa Dios dice, vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a creerle a Dios en estas áreas, tú vas a creerle al Señor, yo le voy a creer al Señor, si ambos ponemos nuestra confianza y obramos conforme a lo que Dios dice, va a traer unanimidad de pensamiento, va a traer esa unidad que dice ahí el gráfico, y por supuesto vamos a comenzar a ver el fruto de la obediencia, porque Dios sí, bendice también a aquellos que intentamos caminar en su palabra, por supuesto. sí es. Mira, hay una responsabilidad nuestra, por supuesto, en la relación matrimonial. Hay muchas instrucciones en la Escritura. Por ejemplo, el caso de Proverbios que dice, la blanda respuesta quita la ira o aplaca la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Esa es una instrucción para nosotros, directamente, al matrimonio, al esposo y la esposa. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. Entonces, claro, nuestra confianza está en Dios, pero hay una responsabilidad nuestra, como decía el pastor también. Hay una responsabilidad nuestra de hacer nuestra parte. No es que Dios resuelve todo y yo no hago nada. No, efectivamente, esta es una fe activa. Nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios y activamente operar en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Tenemos que hacer la obra nosotros, no solo Pensaba, descansar en que Dios... Pensaba, Jorge, Sí, en ese ejemplo que pusiste recién, ¿no? De la blanda respuesta aplaca la ira. Significa que, por ejemplo, en un momento donde a lo mejor un cónyuge está airado, se molestó y dijo algo en un tono no adecuado, la persona debiera decir, ok, yo voy a confiar en mi corazón, ¿no? Yo voy a confiar en lo que Dios dice y voy a responder suavemente. Aunque me dan ganas de responder quizás no suavemente, pero voy a confiar en lo que Dios dice y voy a responder suave, confiando en que Dios va a obrar en mi matrimonio. Y así entonces es es. una confianza activa, ¿no? Es una confianza que Claro. obra en la palabra. Bueno, como decía Santiago, la fe y las obras, ¿no? Mira, aquí voy a leer algo que dice acá interesante. Como pareja cristiana, si nuestra unión es lo único que nos mantiene juntos, repito, como pareja cristiana, si nuestra unión es lo único que nos mantiene juntos, entonces no somos mejores que las parejas no cristianas. ¡Wow! Fíjate que, sí, claro, una Tremendo. declaración. Mira, los matrimonios cristianos saludables y vibrantes comienzan con la confianza en Dios. Obvio, obvio. Viene Eso el nos separa de origen, los incrédulos, pues, hermano, nos separa exacto. claramente. O sea, queremos tener un matrimonio saludable y vibrante, que vive con el Señor. Confiamos en Dios.
Y la confianza, como decíamos recién, como comentaba Pastor, es una confianza activa. Dios dice, ok, yo lo obedezco. Mira, no es lo que yo siento, no es lo que, porque por supuesto que en estas relaciones interpersonales de dos, de los cónyuges, también hay momentos difíciles. El tema es, confío en Dios. Dios me dice, yo lo aplico, yo lo hago por obediencia, lo hago en amor. Y yo sé que el resultado final va a ser bueno. Yo sé que finalmente va a traer una bendición. Esa acción en obediencia va a traer una bendición a mi matrimonio. En el caso de la esposa o en el caso del esposo. De hecho, pensaba que el Señor, o en Romano, ¿no? Cuando Él va a juzgar la incredulidad de los hombres y va a juzgar a los seres humanos, dice, pues no, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios y se hicieron necios. En la práctica, esa es la conducta del incrédulo. Sabiendo que hay un Dios, no le reconoce como a Dios, ni le da gracia. O sea, no confía en Él, no obra en su palabra, vive en sus propias razones. Y ahí está el punto que decías delante tú muy bien, de esa incredulidad activa y pasiva. O sea, habiendo conocido a Dios, de repente no le glorificamos a Dios también en el área matrimonial. Y por eso nuestro corazón se entenebrece, decidimos mal, y eso trae consecuencias en nuestra vida relacional de matrimonio y así en cada área de nuestras vidas. Así es. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces como punto B desarrollado acá? Confiar en Dios y vivir una vida centrada en el Evangelio. Esta vida que está resumida ahí en esa imagen dice Jesús, la cruz, arrepentimiento y fe. Jesús obviamente nos proporciona todos los medios de gracia suficientes y necesarios y demanda de nosotros esta acción, arrepentimiento y fe. La fe, como comentaba Pastor hace poco, dice que hasta los demonios creen y tiemblan, ¿no? Esta es una fe que tiene acción, una fe activa. Y entonces la pregunta era, ¿qué es arrepentimiento? ¿Cómo nos arrepentimos? Y podemos darle la espalda a nuestro pecado. Consideremos seriamente nuestro propio pecado. ¿Cuál es la tendencia pecaminosa que tenemos nosotros? Es pasar más tiempo enfocado en el pecado del cónyuge. Pero la Biblia frecuentemente nos lleva a mirar, ¿cierto? No mires la viga, mira la viga en el ojo propio, no la paja en el ojo ajeno. Y hay un llamado ahí porque la tendencia pecaminosa nuestra, por supuesto que es enfocarnos en los conflictos, en las fallas, en los defectos, en los pecados del cónyuge y no en los de nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, lo que se nos pide que es tener fe en Cristo. En el matrimonio mostramos nuestra fe al seguir las palabras de Jesús, como la mejor manera de vivir el matrimonio, ¿cierto? El que me ama, ama mi palabra. El que me ama, obedece. Entonces, hay una relación directa en esta fe en Cristo, en creer en Cristo y hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos. Sí, como No sé si decías quieres tú, hacer algún Jorge, comentario. sí, disculpa que te interrumpa ahí. Claro, te decía que esta idea de arrepentimiento es fe trascendental. O sea, eso es parte del centro de la vida cristiana, llevar nuestra propia vida a la cruz de Cristo para que Él nos perdone, nosotros reconociendo nuestros pecados. Y por supuesto, nuestro rol nunca es llevar a otras personas a la cruz y empujar a los otros a que se arrepientan antes de que yo sea el primero en que vaya y me arrepienta. Entonces, muy interesante cómo se plantea, y yo creo que ahí está la clave de los problemas que tenemos en el matrimonio, porque generalmente, como tú bien lo decías, nos centramos demasiado en observar los pecados de los otros, pero no estamos reconociendo los nuestros. Y yo creo que este es un lindo llamado que nos estás haciendo, ¿cierto?, a través de esta enseñanza, a buscar la gracia en la cruz de Cristo de manera personal. Y tener fe en que el Señor también pelea por nosotros, el Señor va a ir transformando nuestra vida, ir renovando nuestro matrimonio cuando nosotros tenemos esta dinámica centrada en el Evangelio. Así es, lo que pasa es que el arrepentimiento, lo hemos visto también en los cursos de consejería, el arrepentimiento genuino, por supuesto, tiene una acción directa sobre el proceso de santificación. Nos hace humildes, reconocer nuestra propia pecaminosidad, nos hace mirar al otro como superiores a nosotros, ¿cierto? Nos hace mirar a los demás con misericordia. ¿Sí? Cuando entendemos que el perdón en la cruz no tiene medidas, inconmensurable. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos perdonar cuando hay ofensa, cuando hay conflicto, cuando hay problemas? Llevar a la cruz nuestro egoísmo, nuestra pecaminosidad, nuestro orgullo, llevar a la cruz eso. Y la fe en Cristo, la fe depositada en el Maestro para que Él nos ayude y sea el socorro oportuno para nuestras vidas.
Así que eso se aplica, por supuesto que se aplica no solo a nuestras vidas, se aplica a nuestro propio matrimonio, cómo miramos a nuestro cónyuge. Así que finalmente dice: tenga fe en Cristo, la obediencia a su palabra. La siguiente imagen, el tercer punto es: persiga los medios comunes de la gracia para su matrimonio. Claro, aquí dice: no espere que caiga un rayo del cielo. Persiga, utilice los medios comunes de la gracia que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Por ejemplo, mi cónyuge y yo visitamos la iglesia con regularidad, tenemos asistencia frecuente a la iglesia, un medio de gracia que Dios ha puesto. Confiamos o nos hemos comprometido como matrimonio en la supervisión o ayuda de la membresía de la iglesia, de la ayuda pastoral, de la ayuda de los consejeros en la iglesia. Por eso se habla de membresía. Soy parte de la iglesia, soy un miembro de la iglesia que ocupa los medios de gracia, que es la iglesia misma, para ayudarme en la consejería, en la solución de mis conflictos. Porque, por supuesto, va a ser difícil que nosotros solo aprendamos en nuestro hogar y que hagamos cursos solo con nuestra pareja. Necesitamos a la iglesia. Por eso Dios estableció la iglesia, entre otras cosas. No sé si quiere hacer ahí un comentario, Sí, Pastor, ya que es membresía, que es re correcto. importante. Correcto, sí, yo creo que, como tú lo dices, por supuesto, la iglesia tiene un rol preponderante y nuestra relación con la iglesia, porque la Biblia dice que la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, el estar en la iglesia, estar regularmente en la iglesia y también relacionados con la iglesia nos va a permitir ver nuestros pecados, ser alentados, ser confrontados, ser consolados en la vida de la iglesia. Por eso es tan importante estar dentro de una iglesia asistiendo regularmente. Y Dios usa también la palabra, digamos, profética que se predica cada domingo en el púlpito también como un instrumento para hablar a nuestro corazón, para arrepentimiento y fe. Y aprender también en áreas de nuestra vida. Y fíjate, no es solo, no vamos a hablar todos los domingos de matrimonio, pero cuando hablamos de la vida cristiana, cuando hablamos de nuestro corazón, eso termina repercutiendo positivamente en nuestro matrimonio. Naturalmente. Mira, y en este tercer punto, el C, que dice apoyo relacional y comunión. La pregunta es: ¿hemos construido relaciones a nuestro alrededor que ayuden y protejan nuestro matrimonio? Y ahí tiene que ver con la relación con nuestra iglesia. Bueno, localmente nosotros tenemos ciertos los grupos de conexión, hay DNA, hay otros grupos que se relacionan también. La importancia tremenda que tiene relacionarnos con los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por supuesto que si buscamos el apoyo afuera vamos a encontrar un consejo terrenal, mundano, en el fondo, el consejo que ha llevado a la destrucción a muchos matrimonios, consejos de psicología y otras cosas que no van a atacar el problema profundo que está en el corazón nuestro. Entonces la importancia de esta relación con la iglesia, con la membresía, usando estos medios de gracia, con grupos especiales, con gente madura que hay en la iglesia, con los ancianos que se llama en la iglesia, la ayuda pastoral, la consejería. Hay muchas herramientas que utilizar ahí a las que podemos echar mano nosotros. Así es. Y finalmente dice vida devocional, que es siempre importante, clave para el desarrollo no solo de nuestra vida, sino que especialmente para el matrimonio. Una vida devocional no solo personal, sino que matrimonial. La pregunta entonces: ¿pasamos tiempo con regularidad en la palabra de Dios juntos como pareja e individualmente? A veces hacemos nuestro devocional, tenemos esta vida piadosa, este ejercicio piadoso, lo tenemos con regularidad, a veces solos. Pero Dios nos instruye, nos manda, nos aconseja que hagamos esta labor también juntos. Recuerden que al principio lo vimos, y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de las clases que vienen: somos una sola carne, somos uno solo, un solo ente para Dios. Lo que Dios unió no lo separa, ¿cierto? Una sola especie, se juntaron ahí el hombre y la mujer y son uno solo, un complemento, lo vamos a ver más adelante. Entonces, no solo la vida devocional la debemos hacer nosotros aisladamente, individualmente, sino que es central e importante, fundamental, que la hagamos, que tengamos esta vida devocional también con matrimonio. Orar juntos, escudriñar la Escritura juntos, asistir a cursos juntos, vivir esta vida de aprendizaje, de enseñanza, de crecimiento juntos, no solo individualmente, porque ahí se van a producir diferencias, a veces van a aparecer los egos, mira, se puede prestar para muchos problemas. Hagamos este trabajo de regularidad con la palabra de Dios juntos como pareja. Tremendo, tremendo, hermano. O sea, es bien interesante como ahí tú nos estás dando excelentes recomendaciones para poner a Cristo en el centro, ¿no? Esto de preguntarnos si Dios está ahí en cada aspecto de nuestra vida familiar,
también confiar a Dios nuestra vida y centrarnos en el Evangelio, y ahora este tema de los medios de gracia. Yo creo que hasta ahí ya llevamos 3 excelentes, digamos, recomendaciones para que nuestro Sí, matrimonio se vaya tornando hacia lo que Dios quiere. así es. Y la última recomendación, que es como curiosa, ¿cierto? Ame a su cónyuge. Pero ¿cómo si? Pastor, hermano, amigo, yo amo a mi cónyuge. Mira que dice, mostramos realmente que amamos y confiamos en Dios, demostrándolo en la manera en que amamos a nuestro cónyuge. ¿Qué dice 1 Juan 4:20? Wow, dice ahí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si usted, entonces el comentario, si usted se llama hermano, hermana, amigo, si usted se llama a sí mismo cristiano, y sin embargo su amor por Dios no manifiesta la manera en que ama a su cónyuge, ¿cómo le llama Juan? ¿Cómo nos llama Juan? Mentirosos. Somos mentirosos. Y los mentirosos, los idólatras, los borrachos, los bla, 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 no entrarán en el reino del cielo. Hermano, aquí es mira, la palabra nos confronta siempre, siempre nos confronta. Nos ayuda, nos instruye, pero nos confronta. Aborrecemos al hermano, tenemos conflicto con la pareja, con nuestro esposo, pero yo digo que amo a Dios. Como dice, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cierto? Y no es capaz de amar a Exactamente. su hermano a quien ha visto, especialmente a su cónyuge, que han pasado a integrar una sola unidad. Sí. Fíjate, O sea, este aspecto no lo podemos dar por sentado en el fondo, sino que tenemos que reflexionar en nuestro corazón, y si claro, nos hallamos falto, bueno, gloria a Dios por la obra de Cristo, por la cruz, nos podemos arrepentir y rogar a Dios para que ese amor que Él puso en nuestro corazón fluya, y que los egoísmos a veces, las amarguras, los rencores que tenemos en nuestro corazón sean puestos en la cruz de Cristo, Dios nos perdone por esas amarguras y rencores que tenemos, y también perdonemos para poder amar con libertad a nuestro cónyuge, ¿cierto? Al cual Dios nos ha invitado y nos está llamando también a amar como el prójimo más cercano que tenemos en la vida. sí. Mira, me acordaba de las clases, de los cursos que estamos viendo ahí en consejería, cómo uno podría tal vez resumir o decir una frase. Mira, hermano, hermana, todos los matrimonios tienen solución. Uno podría pensar, churra, mi matrimonio está en bancarrota, ya no. Porque si aplicamos muchos conceptos, como por ejemplo el amor, el perdón, la restauración, el arrepentimiento, la fe, el mirar al otro como superior, si empezamos a aplicar esta palabra, si empezamos a usar esta palabra que conocemos y la aplicamos a nuestra vida, a nuestro corazón, el corazón, que es engañoso más que todas las cosas, empieza a ser transformado, regenerado. Y ese corazón transformado, regenerado, permite, obviamente, abrir las puertas para una reconciliación, cuando un matrimonio está muy dañado. Yo sí que se lo digo por experiencia propia. Pasar los periodos difíciles, Dios permite, porque tiene todo el poder, su palabra, Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, todo el poder para ayudarnos en los momentos difíciles, cuando estamos en conflicto. ¿Estás en conflicto, hermano, en tu matrimonio? Tienes una salida. Dios puede ayudarte a salir. Pero obviamente, ¿qué demanda de nosotros? Compromiso, arrepentimiento y fe. Compromiso con su palabra. Es decir, voy a seguir su instrucción. Porque si somos cristianos, fíjate ahí la pregunta finalmente, ¿cristianos o mentirosos? ¿Somos cristianos o somos mentirosos? Amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Así que es un tema que obviamente es Es, para es un, es, desarrollarlo. un, es un llamado a la fe, ¿no? Es un llamado a creer profundamente en la palabra, y que Dios está regenerando nuestro corazón, transformando nuestro corazón en un corazón que ama como Dios ama, yo creo. Bueno, y finalmente termina esto con un par de preguntas. Decimos cristiano mentiroso, manifestamos nuestra fe a través de las obras. Santiago, ¿cierto? Santiago 2, de 14 a 26, cuando hace esa reflexión entre Mm. muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame tus obras por tu fe. Necesitamos manifestar nuestra fe a través de las obras. O sea, yo digo que creo en el Señor, tengo que mostrar que creo. ¿Cómo creo? Lo amo, yo amo su palabra. Entonces, hago su palabra, mi vida. La palabra de Dios forma parte de mi vida, se mete dentro de mi vida y por lo tanto la ejercito, la manifiesto, la produzco. La palabra de Dios es vida en mí. Entonces voy a mostrar mis obras, voy a mostrar la fe a través de mis obras, ¿cierto? Y al revés, mis obras van a mostrar si efectivamente tengo fe. No voy a ser llamado mentiroso, voy a ser llamado hijo de Dios. Mis obras están manifestando lo que hay en la profundidad de mi corazón.
cómo Dios está trabajando en mi corazón. Entonces la pregunta, ¿su confianza en Dios y el amor por su Hijo lo conduce al amor de ser su cónyuge? O sea, si yo creo en Dios y efectivamente digo que amo al Señor y amo a su Hijo y amo la obra y reconozco a Jesús, etc., ¿me conduce este amor de Dios, que es inmenso, al amor hacia el cónyuge? Y la pregunta final, si no es así, ¿por qué no? Pastor, si quieres comentar algo, aquí termina la última. Sí, yo creo que es desafiante. Yo creo que esta serie de enseñanzas que vamos a estar desarrollando semana a semana con Jorge van a ir poniendo fundamentos, también por supuesto desafiando nuestro corazón, pero damos gracias a Dios porque en el Evangelio, Jorge lo decía muy bien, por supuesto que hay esperanza, hay solución. Dios puede restaurar matrimonios desde las cenizas, puede edificar nuestras vidas, nuestras familias para la gloria de Dios, pero también para el disfrute nuestro, para que podamos realmente tener matrimonios que sean agradables, y entendiendo que estamos en un mundo caído, entendiendo que la perfección no está en esta tierra, pero claramente puede ser mucho mejor que lo que hoy día estamos viviendo. Así que la invitación es a confiar, y si, como dice al final, no está siendo así, no está conduciendo, ¿cierto?, el amor a Dios y nuestra relación con Dios, no nos está conduciendo, no se está viendo reflejada nuestra relación con el prójimo, es porque hay áreas ahí en nuestro corazoncito que Dios quiere tratar. Y yo creo que en esta serie vamos a profundizar esos temas. Así es, pues yo los invito solamente a continuar con las otras series, la clase 2, 3, que son muy entretenidas porque hablan del matrimonio desde el punto de vista de la creación, como Dios lo diseñó, de la caída, cuando entra en Edén, ¿cierto?, el pecado, y la restauración. Así que son 3 clases bien entretenidas que vienen a continuación. Pero los invito para que sigan atentos y conectados para que podamos aprender todos juntos de esto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Entonces, amigos, Dios les bendiga. Vamos a concluir entonces este tiempo de reflexión, de compartir, y vamos a irnos a orar, ¿cierto? Yo creo que es una invitación a orar, a creer en esto, y que podamos confiar en que el Señor va a estar ayudándonos en todas nuestras relaciones y particularmente en esta relación con nuestro cónyuge. Así que damos gracias al Señor, vamos a orar y vamos a concluir. Padre, te damos gracias por este día, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, gracias por la bendición de compartir, Señor, el Evangelio y aprender de tu palabra, tan desafiante, pero tan hermosa al mismo tiempo, Señor. Consolida estas verdades en nuestro corazón, Señor, y guíanos siempre hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jorge. Así que, bueno, hermanos, Dios les bendiga. Un nuevo programa de conexión, crecimiento y servicio, y esperamos que Dios nos guíe y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.